El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: vamos a otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó el viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Varios elementos podemos reflexionar en esta mañana o tener como punto de reflexión desde el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Lo primero es mirar cómo allí existe cierto acaparamiento de Jesús, porque dice el Evangelio que se lo llevaron como estaba. Una vez él dijo: vamos a la otra orilla, de una salieron con él y quizás no le permitieron despedirse de la gente porque habían muchas otras barcas que los acompañaban. Y lo usual de Jesús era despedirse amablemente de las personas donde estaba, de las personas que le escuchaban su predicación, su enseñanza. Se fueron con él casi que de manera repentina y acaparando su persona. Ya entendemos que la obra no va a ser de Dios, sino de ellos mismos. Ellos quieren ser los protagonistas, quienes se desplazan fácilmente de una orilla a otra, navegando, y el Señor, dice el Evangelio, se duerme. Y viene el grito: ¿no te importa que perezcamos? Los discípulos seguramente también en algo iban conociendo la palabra del Antiguo Testamento. Si ustedes abren sus Biblias, en Isaías 27, versículo 1, allí aparece que Dios es el que domina el mar, la bravura del mar. También en el Salmo 89
desde el versículo 10 más o menos hasta el versículo 20, encontramos que Dios, por ser dueño de todo, es el que tiene el señorío sobre todas las cosas y domina el mar. De manera clara domina la bravura del mar. Y si esto le toca a Dios en la persona de Jesús, ¿por qué se duerme? ¿Será que no le importa que perezcamos? ¿Será que no le importa la vida de las personas? Pero repito, ellos estaban siendo los protagonistas en la maniobra de la barca, y por ello el Señor siempre en todas sus acciones deja enseñanzas. En este primer momento, la enseñanza es que no todo que se le pida a Dios tiene que aparecer con una intervención inmediata, la divinidad. Prueba en nosotros la paciencia, prueba en nosotros la capacidad de espera, la capacidad de confiar, aunque de momento pareciera que nos hundimos, que nos morimos, que no encontramos salida ante las dificultades de la vida, que no encontramos salida ante los problemas que nos pueden acechar, como las situaciones límites, el dolor, la enfermedad, la misma muerte. Porque una vez le reclaman al Maestro si le importa o no la suerte de ellos. Repito, el reclamo es desde la Biblia. Isaías 27, Salmo 89, es Dios el que calma los mares. Dice a renglón seguido el Evangelio, después de este interrogante al Maestro, se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. La espera, la confianza, la petición a Dios tiene sentido según el Evangelio. A Él debemos acudir en cualquier momento, y mucho más en los momentos que sentimos que perecemos. El mismo salmista dice: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El viento cesó, vino la calma. ¿A quién más debemos acudir cuando tenemos algún interrogante en nuestra vida? Es el mejor de todos, la persona de Jesús, porque les demostró frente al interrogante: no te importa que perezcamos. Le preguntan al Maestro: si el mar enmudece, el viento cesó y vino una gran calma, la respuesta de Jesús es: sí le importamos a Él. Él cuenta con nosotros y, por supuesto, nosotros podemos contar con Él. Viene en ayuda de nuestras fragilidades, viene en ayuda de nuestras tempestades, en nuestros naufragios,
porque si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. ¿Por qué tienen miedo? El Evangelio está lleno de expresiones del mismo Maestro que dice: no tengáis miedo, yo he vencido el mundo, Él ha vencido el mal. ¿Por qué tanto miedo de parte nuestra? Porque a veces pensamos que las cosas nunca van a salir bien, porque creemos cuando emprendemos algo que vamos a fracasar. No tenga miedo, pone todos sus proyectos en las manos de Dios. Sea el Señor tu delicia y Él te sustentará. Salmo 38. ¿Por qué tienen miedo? Y de una le reclama una de las virtudes teologales, la fe. ¿Aún no tienen fe? Y dice el Evangelio: se llenaron de miedo y se decían unos a otros. Ojo ya la pregunta que ellos mismos hacen al Maestro: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Cuando el Señor le dice al mar: silencio, enmudece, qué bueno que también nosotros, al estilo de la naturaleza, podamos cumplir la voluntad de Dios. Cuántas cosas nos pide Dios a través de Jesús, con la luz divina del Espíritu Santo, y no hacemos caso. El ángel de la guarda quiere que nunca caigamos en el pecado, que enmudezcamos de palabras blasfémicas, palabras que se pueden lanzar, que son injustas, calumniosas, mentirosas. El Señor también a nosotros nos dice: silencio, y más bien enmudece. A veces es mejor el silencio que muchas palabras. ¿Quién es este?, se preguntan, y es una pregunta válida. Pregunta que todos hoy debemos mantener. ¿Quién es Jesús? La respuesta no está agotada. Vemos que actúa prodigiosamente, vemos que viene en ayuda nuestra, pero todavía es válida la pregunta de los discípulos: ¿quién es Jesús? Y el mismo Jesús se preocupa en que tengamos una buena respuesta. En el texto de San Mateo, del tema de la identidad de Jesús, él mismo dice: ¿ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús para nosotros? Es el que calma el viento, el que enmudece la furia del mar, aquieta las tempestades y nos ayuda en los momentos de dificultad, de gritos, de contiendas, de peleas, para que entremos en ese espacio y en ese ambiente de serenidad y calma. La Virgen nos acompañe en este peregrinar cristiano. Amén.